¿Cuál es el problema con el bendito sistema de salud? Hola, soy Luisa y bienvenidos a un nuevo video de Desde Afuera. Desde la idea de Petro de eliminar las EPS han habido distintas posturas sobre cuál sería la mejor decisión frente a la falta de eficiencia de las EPS y del sistema de salud actual. La idea de este video es explicar cómo funciona el sistema de salud, que sé que muchos de ustedes no saben, y ver si realmente se puede o no se puede realizar la idea de Petro. En la Constituyente se crean los artículos 48 y 49 que permiten la privatización del sistema y se basa en el aseguramiento, como si la salud fuese un seguro de vida, algo así. Cualquier persona que se afilia debe pagar un aporte y ese aporte ustedes lo ven cuando el empleado y el empleador pagan un porcentaje a la seguridad social que está incluida en la salud. El sistema de salud se divide en el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo ya lo vimos y es cuando los usuarios contribuyen con un pago, se sostiene así el sistema y es el mismo pago de la seguridad social que ustedes pagan en su salario. Y el régimen subsidiado depende principalmente de los recursos del Estado, es decir, del presupuesto del gobierno, el Ministerio de Salud. También depende de recursos de este régimen contributivo, aportes de solidaridad y también los ingresos territoriales. Bien, ya entendemos cómo se sostiene el sistema y ahora entra lo importante y es las EPS. ¿De dónde salen y en qué momento ellas se integran al sistema? Con la Ley 100 de 1993 nosotros vamos a diferenciar dos figuras. Primero, la prestadora y segundo, la aseguradora. Las EPS son aseguradoras. Ellas son las que se encargan de las afiliaciones, es decir, que son las que se encargan de afiliarte a ti a la seguridad social del país y también se encargan de las cotizaciones y recibir el dinero para poder sostener el sistema. Tú mensualmente pagas un porcentaje y ellas te garantizan el servicio de salud durante ese periodo de tiempo. Las IPS, por su lado, son las prestadoras del servicio. Y estas prestadoras del servicio son las clínicas, los hospitales, el personal de salud, es decir, los que te atienden. La misma ley 100 estableció algo llamado la integración vertical, que se basa en que las EPS pueden crear sus propias IPS y por ende una misma red de servicios. Ojo con esto porque esto lo vamos a utilizar más adelante para las consecuencias de eliminarlas. Se supone que este sistema es solidario porque los que más ganan, más aportan, ayudan a sostener el sistema y de esta forma tanto el régimen subsidiado y el régimen contributivo obtienen el mismo servicio. Entonces, juntemos todo. El colombiano promedio, ya sea régimen subsidiado o régimen contributivo, va a una EPS, pide su cita, pide lo que vaya a necesitar y esta EPS se articula con la IPS para poder brindarle los servicios al colombiano. Entonces a ti es aquí cuando te mandan para la clínica tal o para tal institución que allá te brindan tal servicio. Sin embargo, gracias a la privatización del derecho a la salud, estas EPS también se rigen por ideas del mercado como menos costos. Y siendo las EPS dueñas de sus propias IPS, ellos deciden en qué reducir costos, en qué tratamientos podemos brindar y qué no porque salen muy caros. Y es cuando se dan estos casos de que hay usuarios que les toca pedir un servicio particular porque su EPS no brinda el servicio. Ya para finalizar el cómo funciona este sistema, no solo se basa en lo que llamamos SISBEN, régimen subsidiado y EPS, sino que también existe lo que son planes complementarios, medicina prepagada y las pólizas de seguro. Esto, como en cualquier sistema de mercado, cualquier sistema capitalista, entre tú mayor pagues, entre mayor sea tu aporte, entre mayor sea la cuota, entonces tú vas a tener mayor calidad y mayor servicios, mayor cobertura. Ya conociendo el funcionamiento del sistema, ya podemos preguntarnos ahora sí, ¿qué pasaría si eliminamos las EPS, que son estas intermediarias o estas aseguradoras que se establecieron en el sistema para poder brindar esos servicios? Y en un principio lo que nosotros haríamos, como lo explica nuestro querido Gustavo Bolívar, sería borrarlas del panorama, eliminarlas y que el presupuesto del gobierno pase directamente a las IPS. O sea, es decir, a los hospitales, a las clínicas. Luisa, ¿y las consecuencias? Bien, yo voy a nombrarles 4 de ellas. Si ustedes tienen beneficios o tienen más consecuencias, pueden comentarlas y estaré muy pendiente. Pero mi primera consecuencia sería la falta de cobertura. Como nombramos anteriormente, este concepto de integración vertical, que las EPS son dueñas de las IPS y crean su propia red de servicios, termina por afectar la cobertura de
el sistema de salud o del derecho a la salud sí se elimina. ¿Por qué? Porque haciendo una investigación, en el país hay 17.812 IPS y de las cuales solo 8.139 son públicas, es decir, el 45,7% son IPS públicas. Todas las demás son privadas. Para crear el sistema público que desea Petro, obligatoriamente tiene que crear hospitales, clínicas, tener mayor personal de salud, y no son solo 5, 10, 15, no, porque hay otro 54% que ya quedó con IPS privadas y que tiene que reemplazarlas. Es decir, que la cobertura que hay actualmente solo con IPS públicas no es suficiente para cubrir todo el país. Y del mismo modo, esa plata, ¿de dónde va a salir? De los 75 billones de la reforma tributaria, porque eso no alcanza con todas las ideas extravagantes que Petro tiene. Mi segunda consecuencia, la articulación. Petro en ningún momento dice que tú vas a dejar de pagar los aportes de afiliación, es decir, el sistema va a seguir siendo un aseguramiento, uno seguro que tú pagas por ellos. El problema es quién organiza esa plata, ¿no? Y quién nos organiza las afiliaciones. Y pues ya no la va a hacer la EPS porque no van a existir, sino que la va a hacer la Secretaría de Salud Territorial. Y la Secretaría de Salud Territorial a su vez va a crear los consejos territoriales en salud, que bueno, también eso es otro gasto. O sea, lo que él va a hacer es que va a buscar una nueva figura que haga lo que hacen las EPS, pero una figura pública y no privada, que eso también cuesta. Y según un análisis de la silla vacía, tampoco es viable porque hay ciertas deficiencias en el funcionamiento de la Secretaría de Salud y de estos consejos, que acá les voy a dejar pues la página para que ustedes vayan y lean el análisis. Mi tercer problema lo llamo oferta y demanda, y se basa en que la EPS, ya teniendo la IPS, la infraestructura, la tecnología, los hospitales, las clínicas, ya teniendo todo lo que tienen hoy en día, lo más probable es que se vuelvan medicinas prepagadas o aseguradoras locales. Mi cuarto problema es más deudas para el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Para los que no saben, las EPS tienen una deuda gigante con las IPS. Pues hay casos, por ejemplo, hay un argumento y es que está el sistema no POS, que bueno, eso es otro problema explicar qué es POS y no POS. Bueno, entonces el sistema no POS no lo cubre el Estado y en ese caso le toca a las IPS pagarlo con las cotizaciones, pero ellos dicen que eso no es suficiente y entonces, bueno, comienzan a deberle a las clínicas, deberle a los hospitales y por eso se dan esos escenarios de que los enfermeros y médicos no les pagan. Ese es un argumento, hay muchos más y en diferentes ciudades la deuda crece más o crece menos y si el Estado las elimina y no llega realmente porque ellos todavía no van a pagar, entonces el Estado asumiría la deuda para poder, digamos, soportar a las IPS. Entonces ellos no van a decir, bueno, se cambió el régimen y ya, entonces no le pagaron en 3 meses, ya, qué tristeza, pailas, ya empezamos con un nuevo régimen. No, toca cubrir esa deuda para que el hospital funcione de manera correcta. Si notan, implícitamente hablando, el problema es de plata en todos también, o sea, crear más hospitales, más clínicas, crear consejos territoriales, pagar deudas. ¿Con qué plata? No sabemos. Luisa, ¿y entonces qué pasa con todos estos casos de corrupción como Saludcoop que cogen y se roban la plata? Las EPS están llenas de tutelas. Y bueno, todo el caso de corrupción que ha habido en torno a esto. Y total, cierto. Pero yo creo que más bien deberíamos ponernos a pensar por qué la ley 100 creó 8 instituciones o estableció 8 instituciones para la vigilancia, el control y la dirección de las EPS y ninguna de las 8 instituciones sirve. Y en este caso yo les pregunto a ustedes si estos organismos públicos no se encargan de vigilarlos, que es como lo mínimo que deben hacer. ¿Ustedes cómo creerían que ellos se van a encargar de todo el sistema de salud y de prestar todo el sistema de salud, cuando muchos de estos organismos están vendidos a las mismas EPS? O sea, mi pregunta es, ¿ustedes creen que porque el sistema sea público va a haber menos corrupción? ¿O ya esto garantiza una prestación del servicio de calidad? No. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario u opinión, por favor déjenlo en la cajita de los comentarios, compártanlo, denle me gusta, por favor síganme en todas mis redes sociales, que apenas son 2, Instagram y YouTube desde afuera. Y espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Chaito.